En cada estación del año, Kioto se rodea de una naturaleza intensa. Desde hace más de un milenio, en el año 794, Kioto floreció por ser la capital de Japón. Era la ciudad líder en arte, arquitectura y cocina. La esencia de la cultura japonesa nació en Kioto y se la refinó y transmitió a los tiempos modernos. La calidad japonesa es reconocida en todo el mundo y tiene sus raíces en Kioto y en su cultura de la artesanía. Hecho en Kioto, presenta las artes que crearon e hicieron crecer los maestros de Kioto. En Japón se viven las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En Kioto, la antigua capital de Japón, las personas mantienen vivas muchas tradiciones culturales que conservan las formas tradicionales únicas de cada estación. Un ejemplo es el wagashi, que es la confitería japonesa. El wagashi, que es un símbolo de la cultura japonesa, se originó y desarrolló en Kioto. En Japón, se cree que los números impares son favorables. El 9 de septiembre es un día que tiene 2 números impares 9. La corte imperial mantuvo un ritual tradicional que consiste en que las personas se froten sus cuerpos con la mullida seda para evitar enfermedades y prolongar la vida. La seda mullida se coloca sobre un crisantemo para que se humedezca con el rocío de la mañana. Este dulce es representado como una flor bajo un manto de seda mullida, llamado kisewata. Lo hicieron como parte del Festival del Crisantemo. Este kyogashi, un dulce hecho con el estilo de Kioto, sigue teniendo la tradición japonesa. Durante una larga tarde de otoño, la hermosa luna llena se refleja en la superficie del agua. Del crisantemo salvaje se creó una especie diferente. Este crisantemo nuevo es una especie tradicional de Japón y se la conoce como sagagiku. 3 raíces que se plantan juntas en una maceta crecen y se vuelven crisantemos de 3, de 5 y de 7 flores. Un wagashi lleva el nombre de este crisantemo. Es el sagagiku creado por Tawaraya Yoshitomi. Muchos de los kyogashi tienen la forma de un crisantemo. Se dice que el Korin-giku está inspirado en pinturas de Ogata Korin, un conocido pintor en el período Edo. Los crisantemos tienen muchos nombres. Poco tiempo después, llega el otoño a Kioto. Las sombras de las hojas tiñéndose a colores otoñales se reflejan en el kyogashi.
En Kioto, los visitantes pueden ir al Museo Kyogashi. En su interior pueden ver diferentes exhibiciones que muestran y explican la historia y la cultura del wagashi. Por más de 1200 años, Kioto fue la capital de Japón. Desde las áreas rurales enviaban excelentes ingredientes para hacer confitería como una forma de impuestos. En consecuencia, con el arte muy refinado de la confitería excelente se desarrolló en Kioto. En algún momento se consideraba que el azúcar que se usaba para hacer el wagashi era un lujo porque se le importaba de zonas que estaban cruzando el océano. En el siglo XVI llegó a Japón junto con la cultura europea. En ese periodo se hicieron pasteles y galletas. En el siglo XVII empezó la producción de azúcar en Japón. En Kioto, donde residían la familia imperial, los nobles y los grandes maestros del té, las técnicas de preparación del wagashi se siguieron refinando. Cuando se formó un grupo de artesanos del wagashi, se unieron 248 confiterías. Varios miembros fueron nombrados confiteros oficiales y tenían autorización para entrar al Palacio Imperial y a las casas de los lores feudales. El emperador y otros nobles disfrutaban del wagashi en los festines. El wagashi fue un símbolo de autoridad durante esa época. Los artesanos creaban el wagashi con sus manos y les daban formas de flores y otras bellezas de la naturaleza. Creo que así nació y se perfeccionó el kyogashi, una tradición cultural culinaria de Kioto. En otoño se traen las ricas cosechas de los pueblos de la montaña que están en la parte oeste de Kioto. Los sabores ricos del otoño también se pueden disfrutar mediante el kyogashi. El kyogashi refleja el paisaje encantador de Kioto. El santuario Go estaba ubicado en el precinto del templo Takao Jingoji. En el siglo XIX se lo transfirió al oeste del Palacio Imperial. Tiene una imagen de Wake no Kiyomaro, un contribuyente clave en la construcción de la capital Heian-kyo. Las Koma Inoshishi, estatuas de jabalí salvajes, protegen el santuario. Se adora al santuario Go por ser el dios guardián de las personas nacidas en el año del jabalí. En la actualidad, todavía se pueden apreciar rastros de la época en la que el kyogashi era un símbolo de estatus en Kioto. El 1 de noviembre, el Festival del Jabalí Salvaje representa la ceremonia de preparación del pastel de arroz que realizaba la familia imperial. Se coloca un mortero y un pilón delante de un sacerdote que se viste como el emperador. Luego se ofrecen semillas de sésamo, frijoles rojos y castañas.
El sacerdote mezcla cada uno de los ingredientes en una parte de la masa de la tarta de arroz y golpea la mezcla con el pilón. En la corte imperial, comían la tarta de arroz que había golpeado el propio emperador con la esperanza de tener buena salud. El tipo de tarta de arroz que se preparaba para esta ceremonia se llama inoko mochi. Después de la ceremonia, se hace la tarta de arroz. Esta ceremonia se volvió muy popular y se transformó en una costumbre similar que consiste en golpear y comer tartas de arroz. La ceremonia del té es uno de los muchos rituales culturales que Japón comparte con el mundo. Se volvió muy popular entre los nobles. Kioto también es el centro de la ceremonia del té. Y los kyogashi están muy relacionados con esta ceremonia. Kameya Yori es una confitería muy reconocida. Fue fundada hace 400 años. El shogun le otorgó el nombre Yori. Dentro de una caja de dulces muy usada, los sabores tradicionales se guardan con mucho cuidado. En Kameya Yori se mantuvo la tradición de hacer dulces secos, que habitualmente se sirven junto con té verde suave. La ceremonia del té verde suave tiene una atmósfera mucho más relajada. Entonces, creo que un estilo informal de confitería es más adecuado que uno formal. En la tradición de la ceremonia del té, se espera que nos adelantemos a las estaciones. Cuando sentimos que llega el otoño, empezamos a preparar dulces inspirados en las hojas del otoño. En otras palabras, los confiteros vivimos y trabajamos con el fluir de la naturaleza. La ceremonia del té y los kyogashi, dos tradiciones culturales que representan a Kioto y que crecieron y se desarrollaron una junto a la otra. Empezó el año nuevo. Las personas disfrutan del wagashi y les desean a su prójimo felicidad mientras celebran el inicio de la primavera. Hanabira mochi, o tarta de pétalos de arroz, es un tipo de wagashi.
se come durante las vacaciones de Año Nuevo en Kioto. Hanabira mochi es un dulce que tiene pasta de miso blanco y raíz de bardana envueltos en una tarta de arroz pegajosa. Se sirve en la primera ceremonia del té del Año Nuevo. Esta taza se llama Chaju no Utsuwa y tiene té verde matcha. De hecho, la taza es un kyogashi en sí misma. El Kanshun-do se fundó a finales del período Edo. Comenzó como una posada, pero Seishichi, el fundador, empezó a hacer wagashi. Así nació su confitería. Tokubei, el segundo dueño, inventó el Chaju no Utsuwa, un wagashi que se confundía fácilmente con cerámica real. Esta área fue la casa de muchos alfareros de artículos de cerámica Kiyomitsu. Teníamos un vecino que también era alfarero. Creemos que nuestro antepasado los veía hacer cerámica y se inspiró para hacer sus propios artículos de cerámica con dulces. Se agregan canela y azúcar al almidón y se mezclan completamente. Un ingrediente fundamental para hacer Chaju no Utsuwa es un boniato muy viscoso llamado tsukuneimo que crece en la zona oeste de Kioto. Primero se agrega azúcar al tsukuneimo rallado. Luego a un recipiente de masa se le da forma de un artículo de cerámica kiyomitsu, un tipo de alfarería típica de Kioto. Cuando se termina de darle forma, el recipiente entra a un proceso de secado que dura entre 7 y 10 días. Una vez que está seco, se le realizan marcas y se lo recubre con una capa de miel. Finalmente, después de pasar otra vez por otro proceso de secado de 3 o 4 días, el Chaju no Utsuwa por fin está listo. La fabricación de Chaju no Utsuwa tiene un proceso muy exigente. Cuando estaba aprendiendo a hacerlo, se me lastimaban las manos. A veces el trabajo me parecía interesante y a veces desesperante. Hace muchos años, en Japón, los caballeros amables apreciaban las tradiciones culturales, como la danza de las geishas y la cocina de Kioto. Este tipo de carácter juguetón me resulta fascinante. A menudo queremos hacer algo nuevo y resistirse a la tentación es un verdadero desafío. En verdad lo creo, porque el wagashi que producimos sigue reflejando la cultura tradicional. Creo que eso es lo que más aprecian nuestros clientes. Sasaya Yori es una confitería muy reconocida con más de 300 años de historia. El dorayaki es conocido por ser un dulce que adoran los sacerdotes budistas. Se dice que este kyogashi originalmente se hacía como un acompañamiento para los sacerdotes del templo Toji. La quinta generación de dueños de Sasaya Yori tostaron unos panqueques delgados similares a los crepes sobre los dora o gongs en lugar de hacerlos a la plancha y los envolvieron con una pasta de frijoles. Se cree que el dorayaki obtuvo su nombre del dora. Después de un tiempo, el dorayaki ganó popularidad fuera de los templos y con el pasar de las generaciones, la gente de Kioto todavía lo ama. En Kioto, los copos de nieve caen con delicadeza en el invierno. La nieve también cae sobre los kyogashi.
Durante el festival de Setsubun, el 3 de febrero, las personas esparcen soja tostada para alejar a los demonios y atraer la buena fortuna. Esta tradición tiene sus orígenes en China. En sus orígenes, los nobles de la corte imperial rezaban para tener buena salud mientras alejaban a quienes estaban disfrazados de demonios. Hay un kyogashi que se prepara el día del festival de Setsubun. Se llama Horagai Mochi, que tiene la forma de un caparazón de caracola. Cerca del templo Yasaka hay una confitería conocida como Kashiwaya Mitsusada. En esta tienda se hace y se vende Horagai Mochi solo el día del festival Setsubun. Un panqueque delgado similar a un crepe envuelto en pasta de miso amasado con bardana. Además, esa confitería prepara el gyoza mochi, la tarta de arroz de los monjes budistas, para una de las carrozas del Festival de Gion en julio. Primero, empezamos preparando gyoza mochi, con la idea de ofrecerla en el Festival de Gion. Antes de hacer gyoza mochi, el maestro de la tienda se vestía como un sacerdote de montaña y escalaba el monte Omine. Debido a esta tradición, empezaron a hacer Horagai Mochi, mientras los sacerdotes de montaña llevaban un caparazón de caracola. Las personas les ofrecían Horagai Mochi a los dioses y rezaban para tener buena salud antes de comerlo. Si bien tenemos sensaciones diferentes en cada estación, todos y cada uno de nosotros logra diferentes metas durante la vida. Creo que eso es lo que significa. Las personas comen Horagai Mochi junto con la soja tostada que se usó para alejar a los demonios. Al hacer esto, rezan para tener buena salud. Durante este proceso, la mente y el cuerpo de quienes preparan el Horagai Mochi también se purifican. Nos esforzamos para sumar nuestros deseos a los de nuestros clientes. Es una meta importante para nosotros. Los artesanos del wagashi envuelven los deseos de las personas con su corazón y con sinceridad. Por eso el sabor, la forma y el color del wagashi toma el corazón de quienes lo comen. El kyogashi se parece al sabor dulce de las flores que se conecta al corazón de las personas de Kioto. Finalmente llegamos al Año Nuevo y sentimos la calidez de la primavera mediante los colores suaves que se incorporan al kyogashi. En el Museo del Kyogashi encontrarás mucha información sobre la historia y la cultura del wagashi en diversas exhibiciones.